Hoy es 24 de octubre. Son las 8:08 de la noche. Nuestro tema del mensaje es discípulo o creyente. Es importante saber qué es ser discípulo o quién ser creyente, lo cual es importantísimo pertenecer al grupo del discípulo verdadero para no menguar en nuestra fe. Sabemos que cuando a mí me dijo el pastor, tienes que aprender cómo comen una persona, no come con su diente, sino con su mente se come. Así debemos comer la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios para guiar, para dirigir a la iglesia de Jesucristo. Es ser también creyente, también creer en Jesús, en Señor. ¿Quién es un discípulo verdadero? Según el diccionario, la palabra discípulo significa el que aprende con respeto de la persona que enseña. Según el diccionario bíblico nos enseña, discípulo, la palabra proviene de la misma raíz que disciplina y se refiere a un alumno o seguidor de un maestro. Por eso un amigo, una persona debe aprender de su pastor, igualmente de su maestro, cómo puede enseñar, cómo puede hablar a la gente. Si podemos hablar de nosotros, pero ya para qué voy a aprender de mi pastor, del pastor ordenados, pastor licenciados, pastor doctorados, hay muchos, ¿no? De ellos, pero podemos aprender porque nos manda la palabra de Dios. El que sigue a un profeta maestro es enseñado por el partidario o esta enseñanza. Por eso nos dice en Isaías 16, sigue de un profeta, de un maestro, sus enseñanzas, sus caminos. No ver al profesor, no al ver a los otros maestros, ingenieros, sino al pastor, al maestro que predica, que le enseña según sus enseñanzas, según sus testimonios. Por eso nos ha enseñado como repartidores de las enseñanzas a las iglesias, a otras personas, porque como de pastor, de maestro debe tener un alumno. Por eso se enseña como discípulo. Por eso ese alumno debe aprender de su maestro, debe enseñar a otros alumnos. El discípulo tiene un llamado específico. Dios llama a hombres ocupados para ser su discípulo. Jesús llamó a Mateo cuando estaba cobrando tributos. Mateo 9:10 nos dice, cuando vio Jesús a Mateo, cuando estaba cobrando impuesto, y por eso llamó. Ahora nos dice, Jesús llama a sus discípulos y dio autoridad sobre los espíritus impuros para que les echara fuera y para sanar toda enfermedad y dolencias. Por eso el maestro enseña a sus discípulos orar, igualmente echar fuera a los demonios, igualmente enseña para sanar los enfermos, para llegar a sanar las dolencias. Por eso nos dice en Mateo 10:1, el discípulo verdadero se niega a sí mismo. Así nos dice aquí también, si alguno quiere venir en pos de mí, sígueme a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Eso nos dice en Mateo 16:24. Igualmente, y llamado a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno no quiere venir en pos, así niegue a sí mismo y tome su cruz. Sígame. Marcos 8:34. Nosotros tenemos que dejar al mundo, a nuestros trabajos, nuestras familias, para creer en Dios, para seguir a Jesús. No nos dice eso, sino abandonar, salir de ese pecado del mundo y creer en mismo Jesús. El discípulo es formado por el maestro por mucho tiempo. Así es, debemos asistir en institutos, debemos asistir en academias, debemos asistir en capacitaciones, porque el pastor, el maestro nos va a enseñar, el profesor. La palabra de Dios enseña a un discípulo debe ser un preparado. En Mateo, no, segundo Timoteo 3:17 nos dice: los discípulos de Cristo pasaron 3 años entrenamiento, aún no estaban preparados para que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8, Hechos 2 hasta el 13. Debemos ser preparados cuando ha venido del Espíritu Santo, también aprender del pastor, del maestro, y para que seamos más sabios y entendidos. El discípulo debe aprender de su maestro. El Señor manda que debemos aprender de él. Mateo 11:29. ¿Cuál debemos aprender? El que manso. Todos debemos ser mansos, porque escrito está: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5 nos enseña. Debemos aprender de Jesús, nuestro Señor, y debemos escuchar su testimonio a nuestros pastores, cual que debemos nosotros ser mansos, humildes, criticados, igualmente perseguidos, despreciados, pero bienaventurados que seamos, recibimos. Por eso nos tenemos ese ministerio, sino cuando no soportamos las pruebas, no podemos heredar. El discípulo es obediente a la palabra. Aquí nos dice en Mateo 21 hasta el 27. El maestro nos enseña que debemos ser obedientes en todo lo que él nos manda. Sin ningún reclamo y murmuración, Jesús manda a 2 de sus discípulos afuera traer pollino. Trajeron tal como les mandó el maestro. Mateo 21. Eso nos habla. Debemos ser obedientes, debemos hacer cuando nos manda el pastor, el maestro también nos. Igualmente Jesús también nos manda. Y aquí nos dice Mateo 17:27, ¿no? Pedro fue obediente a la voz del maestro, mandó pescar de su boca, sacar la moneda. Sin embargo, sin reclamo alguno, él fue eso exactamente lo que dijo el maestro. Por eso Pedro era obediente cuando mandó Jesús a pescar. Boca de cera, como de quería sacar, sin embargo, una moneda. ¿Por qué reclamos algunos fue exactamente? Porque cuando durmió Jesús, estaba atormentado Pedro, los demás, Santiago, ellos. Por eso, cuando tenía un reclamo, exacto lo dijo al su maestro, para que callara el viento. El discípulo está dispuesto a dar todo por su maestro. A ver,
Eso nos dice cuando Daniel y sus amigos llevados a Babilonia como cautivos, siendo jóvenes, y a ellos obligaron para que adoran a idólatras, paganas, costumbres, porque tenían sus creencias. Sin embargo, por eso estaba Abínigo, ellos. Son tres amigos. Igualmente, aquí también nos enseña en Génesis 39, 7 hasta el 20. José fue vendido Potifar de Egipto, quien pasó muchas dificultades y fue puestas en el cárcel, maltratado por nunca cambió bajo ninguna circunstancias de su fe en Dios. Cuando estaba José también dijo que tomó su mujer de Potifar para usar en lo que hacía, quería, y por eso entró como hacía y dijo con calumnia, él me abusó, y por eso fue echado en cárcel. El discípulo verdadero es perseverante y vencedor, pero el perseverante hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13 nos enseña igualmente, el vencedor concederé que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En Apocalipsis 3:22 también nos enseña. Aquí nos dice, característica de un verdadero discípulo: manso, humilde, perseverante, orador, el que ayuna, el que escondriña la palabra de Dios, el que perdona, lleno de amor y misericordia, el que guarda su fe hasta el final de su vida, el que nunca se obliga ante nadie. Eso puede ser un carácter de un verdadero, una persona. ¿Quién es un creyente? Según el diccionario, creyente es aquel que cree, especialmente el que promesa determinada fe religiosa. ¿Qué nos dice? Los fariseos eran simple creyente en Dios, pero estaban seguros de su salvación. Uno de ellos nos muestra en la Biblia como Nicodemo. Juan 3, 9 hasta el 12. No creyentes cualquier momento debe traicionar, vender a su maestro en negar su fe en el Señor. Uno de ellos nos muestra la Biblia. Mateo 26, 14 hasta el 16. Eso también nos muestra. Usted y yo tenemos que escoger hoy es discípulo verdadero o simple creyente de la iglesia. En efecto, todos debemos llegar a ser discípulo verdadero, pero lo tanto hoy que apostar por una verdadera fe, buscar la madurez espiritual y ser discípulo y Jesús el Maestro. Hoy nos dice, nosotros tenemos que escoger ser discípulo o ser pastor o ser maestro o ser profeta. Por eso Dios nos ha mostrado su fe, igualmente su habilidad, capacidad a cada uno darnos ese don que tiene Jesús, Señor. Por lo tanto que nosotros ser verdadera en la fe para alcanzar la madurez del espiritual, ser como nuestro Señor es Maestro, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, y nosotros también debemos ser como Él, como su discípulo, como su alumno. Él es el Maestro. Muchas bendiciones. No escriben, suscribirte, tocar la campanita, darle like y compartir con los demás este mensaje. Sea
la bendición para tu vida.